Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Karina. A continuación les hablaré un poco sobre los distintos desastres naturales que existen. Seguiré con una pequeña reflexión. Dice, nunca serás nada en la vida si no sabes ser agradecido con los que te ayudan a ser alguien. Los desastres más letales de la historia. Introducción. Los desastres naturales siempre han existido como fenómenos naturales. Son parte de la naturaleza y son inevitables, provocando pérdidas, daños materiales y humanos. Recalcan la importancia de hacernos conscientes de que la naturaleza funciona con sus propias leyes y que atentar contra ellas puede ser perjudicial para nosotros. ¿Qué son los desastres naturales? Son fenómenos naturales tales como la lluvia, el viento, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc., que se convierten en desastres naturales cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. Este varía dependiendo del tipo de fenómeno. Terremoto de México, 1985, 10.000 muertos. El terremoto de México fue un sismo ocurrido a las 7:17 hora local del día jueves 19 de septiembre de 1985 y alcanzó una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular al Distrito Federal, donde se percibió a las 7:19 hora local. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país. Superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable. En la ciudad, la réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo una gran repercusión. Esa mañana, un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos y privados dañados, casas de habitación destruidas. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6.000 y 7.000 personas. Sin embargo, años después, con la apertura de la información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10.000 muertes. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaron grandes cantidades de hielo para retrasar la descomposición de los cuerpos. Erupción volcánica de Pompeya en el año 79, 22.000 muertos. Y en la mañana del 24 de agosto del 79, una columna de humo comenzó a ascender del volcán Vesubio. La población pensó que se trataba de un escape de humo, pues ya había pasado en años anteriores, pero esta vez la erupción se manifestó de dos maneras. En Herculano, una especie de fango mezcla
Mezcla de ceniza, lava y lluvia inundaron las calles y callejuelas de la ciudad, cubrió los tejados y se coló por las ventanas y rendijas. La gente salía horrorizada de sus casas y muy pocos pudieron huir de aquella ciudad italiana. En Pompeya se inició como una finísima lluvia de cenizas que nadie sentía. Luego cayeron los lápiles, pequeñas piedras volcánicas que se parecen a las normales, y por último piedras pómez de varios kilogramos de peso. La ciudad quedó envuelta en vapores de azufre que se colaron por las rendijas y hendiduras de las casas y villas. Se filtraron en los trajes que la población se ponía para protegerse. Los pompeyanos comenzaron a pasar angustiosos minutos replegados en los rincones que podían encontrar. Cuando al último momento trataron de huir, muchos murieron, lapidados por las piedras pómez. Aterrorizados, la población retrocedió y se encerraba en sus casas. Pero era demasiado tarde. En algunos casos, los techos se derrumbaban, dejando sepultados a los inquilinos. El 26 de agosto, el sol volvió a salir de Vesubio. Solo salía una débil columna de humo y este volcán se encontraba rodeado por un enorme pedrisco. En una distancia de 18 kilómetros quedó asolado. Los jardines no eran más que un pedregal. Los campos estaban llenos de ramas ennegrecidas por las partículas de ceniza. Se extendieron por África, Siria y Egipto. Muchas de las personas quedaron congeladas para siempre en la misma posición en la que murieron. Erupción del volcán Nevada Ruiz en Colombia, 1985, 23.000 muertos. La tragedia de Armero fue un desastre natural producido de la erupción del volcán Nevado de Ruiz. Mismo miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Calda y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los pobladores cercanos. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanólogos, desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985, los flujos piroplásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glacial de la montaña, enviando 4 lahares que descendieron por las laderas de Nevado a 60 kilómetros por hora. Estos aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron a los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a un poco menos de 50 kilómetros en el volcán, fue golpeada por dichos lahares. Murieron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en municipios de Chinchina y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. Alrededor del mundo se publicaron tomas del video y fotografías de Mayra Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia, que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo que hacía casi imposible moverse sin quedar atrapados.
Los trabajadores de rescate quedaron horrorizados al ver el panorama de desolación dejado tras la erupción. Explosión del volcán Tambora en 1915, 92.000 muertos. En 1815 se produjo la mayor catástrofe humana de la historia que se tiene constancia, causada por una erupción volcánica. Sucedió en Indonesia y el volcán que produjo tal tragedia fue el Tambora, aproximadamente 150 veces que el monte Sanjelen en 1980. La ceniza llegó a caer a 1.300 kilómetros de distancia del volcán y se tiene constancia de trozos de 1 centímetro que cayeron a 90 kilómetros de distancia. Su nivel de explosividad fue el de 7, siendo la escala máxima 8. La columna que provocó esta erupción ascendió a 44 kilómetros de altura. Esta violenta explosión causó 10.000 muertes de forma directa y cerca de 82.000 más a causa de daños, hambres y otras repercusiones, lo cual asciende el número de bajas hasta los 92.000 personas, siendo esta la mayor cantidad de bajas humanas producidas por un volcán de las que se tenga constancia. Terremoto de Lisboa en 1755, 100.000 muertos. Lisboa ya había sido devastada anteriormente por otro desastre natural, el terremoto del 26 de enero de 1531, con una magnitud de 8 grados en la escala de Richter. El de 1755 tuvo lugar en la mañana del día de Todos los Santos y tuvo una magnitud de 9 grados en la escala de Richter. Los informes contemporáneos indican que el terremoto duró 23 minutos y medio y 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los sobrevivientes, en pos de su seguridad, buscaron el espacio abierto. Muchas buscaron los muelles y las costas, pero cuando pudieron darse cuenta, el agua comenzó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de cargas caídas y viejos naufragios. 40 minutos después del terremoto, 3 tsunamis de entre 6 y 20 metros se engulleron en el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo en las áreas no afectadas por el maremoto. Los incendios surgieron rápidamente y las llamas asolaron la ciudad durante 5 días. De una población de 275.000 habitantes, unas 90.000 personas murieron y otras 10.000 en Marruecos, tras que en Ayamontes 1.000 personas y se registraron víctimas y daños de consideración en más puntos del sur de España y toda la península ibérica. Ciclón Nargis, Myanmar,
2008, 134.000 muertos. El ciclón de Nargis fue un ciclón tropical de la temporada de ciclones del Océano Índico en el 2008, el cual a principios del mes de mayo del 2008 tocó las costas de Birmania, generando una ola gigantesca que penetró hasta 35 kilómetros en la tierra firme, causando estragos a su paso y al menos 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos. Terremoto en Kanto, Japón, 1923, 142.000 muertos. El gran terremoto de Kanto azotó a la isla japonesa de Honshu a las 11:58 del 1 de septiembre de 1923. El sismo tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama y como las más prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio. De acuerdo a la fuente más confiable, al menos 105.385 personas murieron y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Muchas de las víctimas provienen de los 88 incendios que ocurrieron de forma separada y que se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón. Cerca de la península se notó en varios lugares que fueron observados tormentas de fuego. La más grande se cobró al menos 30.000 vidas. El fuego duró 2 días hasta la mañana del 3 de septiembre. Tsunami de Indonesia, 2004, 26.000 muertos. Fue un terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 en el tiempo local de la región del domingo 26 de diciembre del 2004, con epicentro en la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y suroeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y la India. Es así como este es considerado el peor tsunami del nuevo milenio. Terremoto de Haití, año 2010, 360.000 muertos. El terremoto de Haití del 2010 fue registrado el martes 12 de enero del 2010 a las 16:53 hora local, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes de 5.9, 5.5 y 5.1 grado. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona, aunque horas después se reportó un tsunami de mínimas proporciones que mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte
en la zona desde el acontecido en 1770, causado en este país, el más pobre de América, fueron devastadores. Inundación del río Amarillo en China del año 1931, entre 1 millón y 4 millones de muertes. El río Amarillo es un largo río de Asia Oriental que discurre íntegramente por China, con 5.464 kilómetros. Es el sexto más largo de la Tierra y el segundo del país, superado solo por el Yangtze. La inundación de 1931 se estima mató entre 1 millón y 4 millones de personas y es el peor desastre natural registrado, salvo hambrunas y epidemias. El 9 de junio de 1938, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek rompieron una vez más los diques que retenían el río cerca de la aldea de Juárez, Yancao, causando lo que se ha llamado un desastre natural inducido bélicamente. El objetivo de la operación era detener a las tropas japonesas que avanzaban. A continuación les dejaré con algunas imágenes de los peores desastres naturales. Gracias por su atención. Conclusión. Los desastres naturales tienen diferentes orígenes por naturaleza misma y en parte por la contaminación causada por el ser humano. Diversos factores pueden ocasionar el descontrol de la tierra. No solamente es la contaminación y no es el movimiento interno de la tierra lo que origina a todos los desastres naturales. Que presenciamos en esta época. Recomendaciones: revisar el equipo de emergencia y tenerlo preparado. Elaborar un plan para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Identificar los lugares más seguros de tu residencia o cualquier otro lugar donde te encuentres. Gracias por su atención.